Esa noche, cuando se suponía que íbamos a encontrarnos con mis padres, Leo desapareció. Ignoró todas mis llamadas. Luego, en las primeras horas de la mañana, vi una actualización en vídeo de la hermanastra de Leo, Grace. Hoy me siento un poco mal, pero por suerte, mi hermano me hizo sopa de pescado, mi hermano vio los fuegos artificiales conmigo. Fue tan hermoso. Su cámara enfocó la espesa y blanca sopa de pescado en el contenedor térmico sobre la mesa. Fuera de la ventana, los fuegos artificiales estallaban en el cielo. Finalmente, la cámara se detuvo en las sábanas del hospital, donde una mano huesuda y nudosa de un hombre sostenía delicadamente la muñeca de la chica. Era la mano de Leo. Leo se detuvo al entrar, frunciendo el ceño mientras movía la mano de manera despectiva. Su voz era fría, en marcado contraste con el tono amable del hombre que llamaba a Grace en el vídeo. Wendy, me prometiste que dejarías de fumar. Observé cómo el humo se enroscaba alrededor de mis dedos. ¿Sabes? Las promesas deben cumplirse. Leo se congeló por un momento, su expresión se oscureció al recordar los eventos del día. Leo y yo veníamos de mundos diferentes. Había invertido un esfuerzo interminable en convencer a mis padres de que lo aceptaran. Pero Leo siempre se había negado a conocer a mi familia. Esta vez, finalmente cedió, y yo estaba tan feliz que sentí que podría lanzar fuegos artificiales por toda la ciudad. Pero tras incontables llamadas sin respuesta de Leo, tuve que inventar excusas que ya le había dicho a mi madre muchas veces antes. Ella escuchó en silencio, sin exponerme, pero suspiró suavemente. Wendy, vale la pena. Vale la pena. No lo sabía. El tono de Leo se suavizó ligeramente, y habló torpemente. Wendy, hoy es mi culpa. Visitaremos a tus padres más tarde. No respondí. Leo se había acostumbrado a mi perdón infinito. Para él, las palabras, es mi culpa, eran la mayor concesión que podía ofrecer. Al verme en silencio, se frotó la frente cansado, un toque de impaciencia se coló en su voz. ¿Conoces la condición de Grace? No hagas un escándalo, ¿vale? Murmuré, así es lo que pasa cuando te importan demasiado. Leo frunció los labios, reprimiendo su enojo. Te lo he dicho muchas veces, aunque Grace y yo no seamos parientes de sangre, sigo siendo su única familia. ¿Puedes dejar de ser tan repugnante? Wendy, no todos son como tú, incapaces de vivir sin un hombre. La ceniza cayó a medio camino de mi cigarrillo, y no sentí calor, solo un leve zumbido en mis oídos. Lentamente, lo miré. ¿Qué acabas de decir? Me enamoré de Leo a primera vista. La riqueza de mi familia me dio la libertad de vivir como quisiera. Estuve rodeada de lujo desde niña, leyendo libros de historia del arte al azar, disfrutando de deportes extremos tanto en casa como en el extranjero. Después de graduarme, seguí los deseos de mi familia para un matrimonio arreglado, planeando una vida simple. Pensé que no había nada de malo en ello. Hasta que conocí a Leo. Leo era el famoso e inalcanzable genio de la Academia de Arte. Guapo, talentoso y frío como el hielo. El único familiar que le quedaba era una hermana enferma. No había nada en el que pudiera señalar como especial, pero cada vez que lo veía, mi estómago revoloteaba como 1000 mariposas. Lo perseguí seriamente durante un año. Dejé los deportes extremos porque empecé a temerle la muerte. Cambié mi especialidad y comencé a trabajar en el negocio familiar. Después de conocer el trasfondo de Leo, quise darle un futuro más estable. Para acercarme a él, incluso solicité trabajar en el café donde él trabajaba a medio tiempo. Desafortunadamente, nunca había levantado un dedo en mi vida, fui completamente torpe en mi primer día e incluso me quemé la mano. Leo me permitió quedarme cerca de él. Pero desde que empecé a perseguirlo, su única respuesta a mis confesiones había sido un rechazo frío. Ese día, cuando me vio luchando con dolor y jadeando por aire, Leo hizo algo sin precedentes. Trajo crema para quemaduras para tratar mi herida. Se arrodilló a mis pies, sus largos y fríos dedos aplicando suavemente la pomada. Mientras lo hacía, murmuró de repente, no vuelvas aquí. Un año de persecución no había dado resultados, y mi mejor amiga, Lan, bromeó, Wendy,
has llegado a un callejón sin salida. Me sentí un poco desanimada, pero decidí abandonar toda pretensión, mirando la coronilla de su cabeza con frustración y diciendo, si aceptas ser mi novio, no volveré aquí. En realidad, incluso si él se negaba, yo ya había planeado rendirme. Leo respondió, está bien. Me quedé momentáneamente atónita, con la boca abierta, tonta. Leo me miró y de repente sonrió. Su sonrisa era como hielo derritiéndose en primavera, y yo me quedé allí, ligeramente aturdida. Leo tenía su propio orgullo. La enfermedad de Grace era costosa. Pero prefería seguir haciendo contratos de negocios y trabajos a tiempo parcial que aceptar mis regalos o dinero. Así que Leo no tenía mucho tiempo para citas. Respeté sus elecciones, y como muchos de los cursos de mi nueva carrera eran exigentes, pasaba la mayor parte del tiempo en el café, haciendo tareas mientras lo esperaba. A veces, me quedaba dormida por el agotamiento. Cuando despertaba, las luces del café se habían atenuado a un brillo suave y cálido, y una manta con pequeños cabezas de gato estaba sobre mí. En mi cuaderno, ya estaba terminado un largo trabajo de la clase de agua para mí. Junto a la pantalla, había una nota adhesiva con un dibujo lindo de un gato soñoliento. El gato estaba soplando una burbuja y soñando, su cara era de perfil de un chico, alguien un poco narcisista. Miré el dibujo lindo por un momento, sintiendo que todo mi afecto estaba a punto de estallar de mi corazón. No pude resistir inclinarme hacia Leo, que fingía estar ocupado, y morderle la mejilla. Me gustas mucho. Leo, sorprendido, me regañó suavemente, Wendy, compórtate en público. Sus orejas enrojecidas lo delataban. Cuando la pintura de Leo ganó un premio, durante la transmisión en vivo de la ceremonia, su discurso de aceptación fue, gracias a mi amante, mi musa, Wendy. ¿Quién hubiera pensado que en el pico de la felicidad, la pendiente descendente estaba justo adelante? Debido a mi desempeño en la empresa, mi madre ya había decidido que sería su sucesora. La carrera de Leo se había estabilizado y la condición de Grace había mejorado. La persona que había estado ausente por tanto tiempo ahora era yo. No sé cuándo empezó, pero nuestras discusiones se volvieron más frecuentes. Desde mis hábitos de trabajo implacables hasta su insistencia en estar siempre disponible para los asuntos triviales de Grace, pasando por su negativa a conocer a mi familia. La actitud de Leo se volvió más fría y sus palabras más hirientes. Pronto, después de cada pelea, Leo desaparecía durante semanas o meses, hasta que finalmente cedía. Nunca se disculpó. Al principio, lo calmaba por amor y anhelo. Leo nunca había estado en una relación, siendo una flor inalcanzable, había trabajado duro para conquistarlo, y él estaba obligado a responsabilizarse. Pero después de demasiadas repeticiones, gradualmente me volví insensible, solo tratando de evitar conflictos. Después de todo, había tanto trabajo por hacer. Empecé a sentir que la sensación de logro de mi trabajo había superado cualquier deseo que tuviera de un futuro con Leo. El rostro de Leo se volvió ligeramente pálido y había un atisbo de arrepentimiento en su expresión. Pero sabía que no se disculparía. Solté una breve y amarga risa y miré la mancha carmesí en la punta de mi dedo. Así que así me ves. Después de 5 años, ¿no era suficiente tiempo para entender qué tipo de persona soy? Nunca pensé que haber pasado por algunas relaciones haría que mi amor valiera menos. Así que esto era lo que Leo pensaba de mí. Si ese era el caso, ¿por qué aceptó estar conmigo? Aunque siempre había rechazado el perseguirlo, él aún asistía a las reuniones organizadas por mi equipo. Cada vez que decidía dejarlo ir, él me daba un atisbo de esperanza. Me devolvió las flores que le di, pero descubrí que había guardado en secreto una sola rosa. La primera pintura por la que recibió un premio nacional, La chica en la pintura, su perfil era inconfundiblemente mío. Más tarde, la fama de Leo se disparó, y alguien ofreció 800.000 por esa obra. Leo me la dio a mí. Fue el primer regalo que me había dado. Nunca me permitió darle regalos caros, pero me dio una pintura tan valiosa. La aprecié profundamente. El patrón del marco lo diseñé yo misma, y la madera maciza y las gemas incrustadas fueron seleccionadas por mí.
Ahora colgaba en nuestra sala de estar. Miré al Leo sereno y maduro frente a mí. Y en ese momento, recordé al Leo de hace 5 años, el joven con camisa blanca, dibujando silenciosamente mi rostro frente al caballete. Finalmente me di cuenta, aunque lentamente, de que este amor asimétrico era solo mi obsesión unilateral. La voz de Leo se volvió apresurada. No, te vi. Parecía recordar algo, su respiración se volvió más pesada, sus ojos se enrojecieron. Olvídalo. No hablemos de eso. Leo agregó, en cuanto a conocer a los padres, esperemos un poco más. Esta semana me voy al extranjero por un viaje de arte. Era lo mismo de siempre. El significado estaba claro, sería una pausa temporal, y podría prepararme para persuadirlo después. Suspiré, poniéndome de pie. Las largas pestañas de Leo se bajaron, y por un breve momento, se tensó apenas un poco. Recordé vagamente que cuando empezamos a tener discusiones, siempre buscaba activamente su abrazo, y Leo cedía con cara fría. Pero con el tiempo, se volvió más difícil de apaciguar. Pasé junto a él y me dirigí a la pintura que atesoraba como mis propios ojos. El cigarrillo se había consumido hasta mis dedos, y podía sentir mi piel chisporroteando. Levanté la mano, presionando la última chispa sobre el rostro sereno y sonriente de la chica en la pintura. El calor produjo un ligero chisporroteo. Pronto, el área se volvió completamente negra. Me di la vuelta, no hay necesidad de esperar más, Leo. Deberíamos romper. Leo permaneció en silencio por mucho tiempo. No fue hasta que terminé de empacar mis documentos y llegué a la puerta que escuché su voz ronca, Wendy. Agarré la manija de la puerta, sin girarla ni moverme. La voz de Leo era fría, no te arrepientas de esto. No respondí. La puerta se cerró tras de mí. Mi sentido de novedad siempre ha sido efímero. Odio la guerra fría, y nunca he sido de suplicar o persuadir a alguien para que perdone. También odio regresar después de un día sin dormir en el trabajo, arrastrando mi cuerpo agotado hacia una casa vacía. Mi teléfono estaba lleno de mensajes interminables de trabajo, pero la conversación con mi amante se había quedado estancada hace semanas. Me gusta sobresalir en todo. Cuando solo quiero relajarme y olvidar, me sumerjo en indulgencias. Pero cuando quiero controlar mi propio destino, trabajo incansablemente. Nunca me contuve al mostrarle a Leo mi amor. Tiene un carácter difícil, no sabe expresarse bien, pero no me importaba iniciar y bajar mi guardia. Sin embargo, con el tiempo, incluso quien inicia comienza a anhelar una respuesta. Esta relación se convirtió lentamente en un agujero negro, devorando mi amor y mi vida, sin eco de regreso. Ese pequeño dulzor, tuve que rasparlo de cada rincón. Las palabras frías que me daba en eventos sociales eran en realidad su forma de cuidar mi salud, firmaba Musa en cada pintura que hacía de mí. Y una vez, cuando me desperté en la noche, encontré a Leo sosteniéndome, besando suavemente la cima de mi cabeza. Pero gradualmente, no sentí ni amor ni dolor. Solo me sentí completamente agotada. Cuando llamé a Lan, respondió somnolienta, bostezando. ¿Qué hora es, miseo Wendy? Hay un límite para cuánto puedes trabajar, ¿acaso estás hecha de acero? Cuando terminé de hablar, el cansancio en su voz desapareció de inmediato. ¿Qué? ¿Terminaste la relación? Para cuando llegué al bar, Lan ya estaba gritando, la cuenta de esta noche corre por mi cuenta. No pude evitar aconsejarle, ahorra un poco de dinero, el negocio no va bien. Lan rodó los ojos hacia mí, ¿por qué hablas igual que mi hermano ahora? Te has convertido en una capitalista malvada. Hablas exactamente como él. Escuchar el nombre de Leo me hundió el corazón. Lan notó mi expresión y me empujó un trago a la mano. Toma, brinda para celebrar. Pensé que Leo te había hechizado, pero parece que finalmente se ha ido. Mi bebé ha vuelto en sí. Tomé un sorbo de la bebida, con el ánimo complicado. A Lan no le gustaba Leo. Leo no solo se negaba a conocer a mi familia, sino que tampoco aparecía en mi círculo de amigos. Pero Lan, con sus sentidos agudos,
había concluido a partir de mis palabras cuidadosamente elaboradas que Leo era un hombre arrogante con burbujas por cerebro y una chica de té verde como carga. Fue Lan quien encontró la cuenta de redes sociales de Grace. Grace tenía cientos de miles de seguidores y publicaba con frecuencia diarios sobre su lucha contra el cáncer. En los vídeos, ella lo llamaba dulcemente hermano. La delicada chica de piel de porcelana con ojos grandes y el hombre silencioso y amable cuyo rostro nunca se mostraba. Grace nunca respondía a los rumores sobre si eran pareja, sino que de manera ambigua daba «me gusta» a comentarios que alababan el amor verdadero. No me interesaban los trucos de la niña. Lo que me importaba era la actitud de Leo. Desafortunadamente, siempre era una decepción tras otra. Cuando volví a la realidad, una fila de modelos masculinos estaba frente a mí. Al verme fruncir el ceño, Lan eligió a los dos más guapos para servir bebidas mientras alejaba a los demás. Me tomó la mano y me miró fijamente. Wendy, los hombres son como los autobuses, el siguiente llega 5 minutos después de que se va el anterior. Además, ustedes dos nunca fueron del mismo mundo. Respondí, lo sé. Sabía mejor que nadie que así era. Por eso había elegido abandonar la inercia de mi vida anterior, para ganar el derecho de elegir libremente, para elegir a Leo. Lan no insistió más. En cambio, cambió el tema a chismes de nuestro círculo. Estaba de buen humor y bebió un poco de más, poniéndose un poco mareada. La llevé a casa. Justo cuando llegamos a su puerta, de repente se abrió. El hombre era alto, con hombros anchos y cintura estrecha, vestido con un traje negro bien ajustado, con un abrigo casualmente colgado sobre su brazo, parecía a punto de salir. Sus rasgos eran marcados, no del todo como los de un asiático oriental, con cejas afiladas y nariz prominente. Al ver a Lan, levantó una ceja, ¿así que finalmente sabes cómo volver? Esta persona tenía el aire de alguien acostumbrado a tener poder, y a juzgar por el reloj Richard Mille en su muñeca, era el hermano de Lan que había regresado al país por negocios, Jasper. Traté de pasar junto a Lan, extendiendo mi mano. Lan, un placer conocerte. Jasper, al escuchar esto, dirigió su mirada hacia mi rostro, su expresión se congeló momentáneamente, casi imperceptiblemente. Era atractivo de una manera que rozaba lo agresivo, con ojos profundos y oscuros. A lo largo de los años, había conocido a muchas personas, pero era la primera vez que sentí que miraba a los ojos de un animal salvaje. Jasper extendió su mano, larga y bien definida, su palma cálida y amplia, casi envolviendo la mía por completo. Su mirada era oscura, perdida en algún pensamiento que no podía descifrar. Tras un largo silencio, finalmente sonrió levemente. Wendy, eres tú. Me quedé congelada un segundo, incapaz de recordar dónde nos habíamos encontrado. Pero había algo familiar en el rico aroma amaderado que lo rodeaba, dando un aire de refinamiento tranquilo. Jasper tenía una reunión urgente, así que me asintió antes de irse. Después de que se fue, todavía podía sentir el calor persistente de su mano, un leve ardor en mi piel. Inconscientemente, giré mis dedos. Lan, habiendo fingido estar ebria para evitar problemas, levantó de repente la cabeza de mi cuello. Parpadeó, claramente tramando algo, luego se recostó sobre mí como un muñeco de trapo. Wendy, me siento fatal, quédate conmigo un par de días, por favor, te lo ruego. Cuando desperté a la mañana siguiente, la mesa ya estaba puesta con huevos Benedict bellamente presentados, acompañados de pequeños baozi y congee. Lan, todavía medio dormida, se sentó en la mesa y al verme me guiñó un ojo con picardía. ¿Quieres probar la cocina de mi hermano? Es realmente bueno. Puede hacer de todo. Jasper, habiéndose quitado el delantal, me sonrió. No estaba seguro de lo que te gustaría, así que hice un poco de todo. Hoy parecía más casual, su cabello negro despeinado, descansando suelto sobre su frente pálida, suavizando la dureza de sus rasgos. Pero había algo entrañable en Jasper usando esa cara mientras se desataba un pequeño delantal de fresa. Tomé un bocado escéptica y mis ojos se iluminaron de inmediato. Ni Leo ni yo sabíamos cocinar. Cuando me ocupaba en la empresa, trabajaba sin parar,
conformándome con lo que pudiera prepararse rápido. Nunca imaginé que Jasper, con su rostro frío y distante, tuviera un pasatiempo así. Dije honestamente, esto debió ser difícil de hacer, ¿verdad? Jasper, eres impresionante. Jasper había estado observando mi reacción de cerca, y cuando hablé, sonrió levemente. Solo llámame Jasper. No es gran cosa, no es como si estuviéramos manejando una fusión y adquisición internacional. Mi mano se detuvo. Esto era algo con lo que había estado ocupada recientemente, de hecho, había discutido con Leo sobre ello porque no había estado en casa por tanto tiempo. Hablamos por un momento, y Jasper, claramente prestando mucha atención, planteó algunas preguntas clave. Su comprensión de mi situación laboral superó mis expectativas. Sin embargo, la era demasiado evidente al intentar promocionar a su hermano como un producto raro. Miré a Lan, que comía vorazmente, y pensé que tal vez la astucia de ambos hermanos debería dividirse equitativamente. Saqué mi teléfono para que mi asistente organizara la limpieza de mi apartamento. Pero entonces aparecieron algunos mensajes de Grace: expondré las cosas sucias que no quieres que la gente sepa. Ven al hospital ahora. Había enviado algunas fotos borrosas, y al revisarlas, no pude entender nada. Bloqueé rápidamente a Grace. Tenía una reunión después, y no tenía tiempo para entretener a la hermana de mi ex jugando. Pero me había recordado algo importante. Grace se había recuperado bien después de su cirugía y debería haber sido dada de alta hace mucho tiempo. Sin embargo, continuaba quejándose de dolores aquí y allá, así que, naturalmente, permaneció en el hospital para observación. Y esa observación se prolongó durante más de 6 meses. Envié un mensaje rápido a mi asistente. Jasper me entregó una taza caliente de agua con miel. ¿No es de tu gusto? Sus dedos eran largos y elegantes, con venas que se extendían desde sus muñecas de manera graciosa por el dorso de la mano. Las mangas de su camisa estaban arremangadas casualmente, revelando las líneas suaves y musculosas de su antebrazo. Anoche, Lan me había dicho que Jasper era un atleta con talento notable. Había sido capitán del equipo de baloncesto cuando estudiaba en el extranjero. Honestamente, me agradaba bastante. No tomé la taza, en su lugar me sequé los labios con una servilleta y ofrecí una sonrisa educada. Gracias, pero tengo una reunión. Debo irme. Jasper bebió un sorbo él mismo y me sonrió. Nos vemos, Wendy. El acuerdo de fusión y adquisición no iba bien, y en las semanas siguientes apenas tuve tiempo de pensar en Leo. No esperaba volver a ver a Jasper tan pronto. En la gala benéfica, Jasper abrió paso entre la multitud y se acercó a mí, guiñándome un ojo al llegar. Encantado de verte, Wendy. Originalmente planeaba irme después de un par de palabras corteses. Pero Jasper era inesperadamente bueno conversando. Era humorístico y agudo, iba directo al grano y traía temas interesantes sin esfuerzo. Más importante aún, sus conocimientos sobre los desafíos que enfrentaba Montagne eran precisos. La empresa familiar de Jasper estaba mayormente en el extranjero, y yo no la conocía mucho, así que le pregunté por curiosidad. Él sonrió. Unas pequeñas empresas. Antes de darme cuenta, habíamos conversado hasta el final de la noche. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación tan fluida y entretenida. Todavía me sentía animada cuando Jasper se ofreció a llevarme a casa, y acepté su oferta felizmente. Llegamos al coche, pero justo cuando estaba por subir, escuché una voz aguda y enojada. Wendy, ¿realmente le estás siendo infiel? Miré hacia arriba y vi a Grace, vestida con una bata de hospital. Jasper dio un paso rápido y se colocó entre Grace y yo. Vi su mano instintivamente moverse hacia su cintura. El rostro pálido de Grace destacaba en la oscuridad, frágil pero sorprendentemente hermoso. Su cabello negro caía sobre su pecho, y aún había algunos vendajes manchados de sangre en sus manos. Fruncí el ceño, sin saber qué quería transmitir con su mirada. Había sido dada de alta hace medio mes. La explosión de Grace fue fulminante, lanzando una serie de acusaciones. Hiciste que me echaran del hospital. Wendy,
¿Crees que solo porque tienes algo de dinero sucio puedes pisotear los sentimientos y la dignidad de los demás? ¿Acaso Leo te ha pedido un centavo? ¿Sabes lo destrozado que estaba cuando descubrió tu affair? ¿Te importa? Cuando bebió hasta sangrar del estómago, ¿te preocupaste siquiera por cómo estaba? No fue hasta el final de su arenga que me congelé, a punto de hablar. Pero entonces me di cuenta de que ya no tenía derecho a pedir explicaciones. La seguridad ya había llegado, pero Grace no resistió. Simplemente seguía gritando, «Te haré pagar». Me subí al asiento del pasajero, aún divertida por sus amenazas teatrales. Aunque no tenía intención de explicarme, bajé un poco la ventana del coche y añadí: «Grace, ahora que te sientes mejor, deja de ver caricaturas y mujeres desesperadas, y vuelve a la escuela». En el camino a casa, dejé escapar un suspiro cansado. «Perdón por eso, hermana del ex. Espero no haberte avergonzado». Grace debió haber preguntado específicamente por mi agenda hoy, ya que la mayoría de las personas en el evento eran de alto perfil en el mundo empresarial. Probablemente quería que me hiciera el ridículo en público. No esperaba salir tan tarde. Jasper sacudió la cabeza, sus cejas largas se fruncieron ligeramente, su rostro frío y pensativo como si estuviera profundamente concentrado. «¿Necesitas que te ayude en algo?» Por lo general, sonreía, así que había olvidado cómo podía lucir tan intenso. Me detuve, luego recordé cómo instintivamente había alcanzado su cintura antes, y no pude evitar especular. «No estarás pensando en lidiar con ella, ¿verdad? ¿Cómo atarla y arrojarla al mar?» Aunque, por supuesto, no merecía algo tan extremo. Jasper se rió. «¿Qué estás pensando, Wendy? Esta es una sociedad que respeta la ley. Soy un buen ciudadano». La atmósfera en el auto se alivió. Había practicado disparar en un campo de tiro en el extranjero por un tiempo, y con entusiasmo, comencé a hablar de la mecánica de las armas de fuego con Jasper. Jasper sabía mucho sobre varias armas. A medida que nuestra conversación avanzaba, incluso compartió conmigo una historia emocionante. Era sobre una enemistad entre alguien y el hijo ilegítimo de su padre. Los dos estaban en desacuerdo, hasta el punto de que uno tenía que dormir con un arma debajo de la almohada. En el peor de los casos, el hermano contrató asesinos para seguirlo, y una noche, el hombre no pudo dormir, con el cañón de su arma apuntando a la puerta todo el tiempo. Cuando amaneció, estaba al borde del colapso cuando la cerradura de la puerta hizo clic de repente. Me intrigó y presioné para saber el final, pero Jasper se detuvo allí. Estacionó el auto y me abrió la puerta. Los ojos profundos y oscuros de Jasper brillaron, y sonrió. «Si quieres saber qué pasó después, Wendy, ¿por qué no vienes a cenar conmigo la próxima semana? Te lo contaré entonces». Tenía la intención de encontrar una excusa para negarme, pero por alguna razón, dije, «Está bien». Incluso al llegar a casa, no podía entender del todo por qué acepté. Tal vez realmente quería saber cómo terminaba. De repente, sonó mi teléfono. Era Leo. Vi que el teléfono sonó una vez, luego otra. A la octava llamada, respondí. Se escuchaba el viento al otro lado. Leo guardó silencio por un momento antes de hablar repentinamente. «Wendy, sobre hoy, Grace se equivocó. Lo siento en su nombre». Murmuré una respuesta y pregunté, ¿hay algo más? Siguió otro largo silencio. Justo cuando estaba a punto de perder la paciencia, la voz de Leo volvió, tranquila y vacilante. «Tú y tu asistente, y esos hombres, ustedes». Me quedé completamente atónita. Cada palabra que Leo decía parecía consumir toda su energía. «Vas a su casa varias veces al mes, y yo realmente traté de fingir que no lo sabía». Un recuerdo apareció en mi mente. Una noche de invierno, hace un año, había encontrado un cachorro recién nacido al pie del edificio de oficinas. Fue el único que sobrevivió de la camada. Leo era alérgico al pelo de perro, así que guardé al cachorro en la oficina y lo llamé Fluffy. Aunque se suponía que debía cuidarlo, nunca tuve realmente tiempo. Mi asistente se encariñó con él y, pidiéndome mi consentimiento, llevó a Fluffy a casa.
Fluffy se había encariñado especialmente conmigo, probablemente porque yo fui la primera cara que vio. Si me ausentaba un tiempo sin visitarlo, se negaba a comer o beber, llorando lamentablemente todo el tiempo. Le había contado a Leo sobre ello. En ese momento, estábamos en medio de una de nuestras muchas discusiones, y Leo permaneció en silencio cuando compartí la historia del cachorro, que debía aliviar el ambiente. No lo mencioné de nuevo después de eso. No podía decir exactamente cómo me sentía. Era una mezcla de querer llorar y querer reír. La cara en el espejo mostraba una expresión lejos de ser bonita. Era cómica, en realidad. Se sentía absurdo, como un caballero que había planeado conquistar un feroz dragón para rescatar a una princesa, solo para descubrir que trabajaría en un circo durante años. Leo había pasado el último año soportando silenciosamente mi llamada, infidelidad, mientras creía en sus suposiciones. Ni siquiera me preguntó directamente o buscó el nombre de mi asistente en línea. No confiaba en mi carácter ni en mi amor. La parte más ridícula era que, durante las últimas semanas, había llenado cada momento de mi tiempo con trabajo. Solo cuando habló me di cuenta, todavía lo quería. Todavía tenía expectativas sobre él. Comencé a despreciar el amor. El amor hace que una persona sea tan barata. Me burlé, ¿importa? Justo cuando estaba a punto de colgar, Leo habló de nuevo. Wendy. ¿Cuándo volverás? Su voz era suave, teñida de confusión. Esta fue la señal de que nuestra Guerra Fría estaba terminando. Cada vez, yo era la que llamaba primero, haciendo esta pregunta. Después de escucharlo, me daría una hora. Eso significaba que nuestra Guerra Fría podría terminar. Era la primera vez que me lo pedía. Le recordé, ya hemos terminado. Colgué el teléfono y, sin dudarlo, lo bloqueé. Estaba agotada emocional y físicamente, sintiendo que los problemas recientes se acumulaban uno tras otro, asfixiándome. Pospuse la reunión de la mañana siguiente y caí en un sueño profundo. Apenas había dormido cuando me despertaron una serie de llamadas urgentes de mi asistente. La voz calmada al otro lado del teléfono dijo: «Presidenta Wendy, ha ocurrido un incidente». Resultó que el atuendo de Grace era intencionalmente provocador. Había escondido una cámara en su cuello, y toda la escena anterior se transmitió en vivo. Con la gran base de fans de Grace y el drama adicional del escándalo, su vídeo rápidamente se disparó a la cima de la lista de tendencias. Afirmaba que yo buscaba vengarme por haber roto con su hermano, usando tácticas sucias para expulsar a una paciente con cáncer del hospital. Enumeró pruebas, incluyendo que, a pesar de mi origen aristocrático, nunca había gastado un centavo en Leo durante los 5 años de nuestra relación, y que vivía en propiedades compradas por él. Incluso expuso mis relaciones pasadas, acusándome de engañar repetidamente a Leo y de tratarlo como un juguete. Mostró varias fotos, borrosas y tomadas de noche, de mí entrando y saliendo de la casa de mi asistente. Y en esas fotos, diferentes hombres me saludaban. Con la transmisión en vivo de Jasper detrás de mí, la opinión pública rápidamente se volvió en mi contra. Dios mío, es rica y aún así hace esto. Esta mujer se ha vuelto loca. No dejar que una paciente con cáncer reciba tratamiento. ¿En qué se diferencia de un asesino? ¿Quién dice que la tasa de natalidad es baja? Esto es puro comportamiento animal. Probablemente piensa que su hermano es fácil de controlar. ¿Qué familia podría aceptar a alguien tan basura? No se puede negar que le va bien. Su sugar daddy es bastante atractivo. Ese tipo me resulta familiar. ¿Soy yo? ¿Parece que Grace y su hermano son pareja? Los comentarios inundaron la pantalla, y Grace respondió llorando: «No estamos relacionados por sangre». La siguiente ola de comentarios decía: «No es de extrañar que se vieran tan dulces en el vídeo. Dios mío, es una familia falsa, estamos salvados». Mientras tanto, mi teléfono comenzó a recibir mensajes ofensivos y llamadas extrañas. Mi corazón se hundió. Inmediatamente pensé en el proyecto de fusión en curso que acababa de enfrentar problemas de valoración. El flujo de caja de la empresa ya era ajustado. Este escándalo, una vez que ganara tracción,
inevitablemente afectaría el precio de las acciones de la empresa. Tomé una decisión, cambié rápidamente a un teléfono de respaldo y mientras me vestía, instruí a mi asistente, notifica a los equipos legal y de PR, me voy para allá ahora. La voz de mi asistente estaba llena de sorpresa, Presidenta Wendy, la transmisión en vivo de Grace ha sido cerrada. No solo eso, toda su cuenta ha sido eliminada. Mi mano se congeló sobre el botón que estaba abrochando. Esto era grave. Mantener silencio podría haber funcionado antes, cuando la cobertura mediática no era tan poderosa, pero ahora, la reacción sería aún peor. Busqué rápidamente las palabras clave, y efectivamente, los clips estaban por todo Internet, cada uno ganando tracción. Las cuentas de marketing ya habían aprovechado la oportunidad para enmarcar el asunto como una crítica de cómo el capital aplasta a la gente común. Las redes oficiales de la empresa se inundaron de burlas e insultos. Mi historial personal y de relaciones se expuso completamente. Los rumores se volvían cada vez más descabellados, y pronto vi un comentario de mi amigo, diciendo, me encantan estos hermanos hermosos sin antecedentes. No tenía tiempo para concentrarme en los escalofríos que recorrían mi espalda. La ventana de oro para PR era de solo 4 horas. Salí corriendo, y el aire frío afuera me hizo estremecer. En ese momento, vi una figura familiar al borde del camino. Era Leo. No sabía cuánto tiempo había estado allí de pie. Me di cuenta de que cuando Leo me había llamado, ya estaba abajo. Cuando me vio, un destello de sorpresa iluminó sus ojos. Wendy. Fui directa al grano y pregunté, Leo, ¿sabías lo que hizo Grace? Leo parecía totalmente confundido. Desbloqueé mi teléfono y le mostré la pantalla. Sus labios palidecieron, incredulidad en su voz. ¿Cómo pudo Grace? ¿Cómo pudo ser tan cruel? Tan tonta. Tan autojustificada. Leo no vocalizó esas palabras. Su mirada bajó y murmuró suavemente, Wendy, es mi culpa no haber disciplinado a Grace. ¿Pero crees que soy tan despreciable a tus ojos? Respondí, es mutuo. El rostro de Leo se volvió aún más pálido. Dije, por favor, hazte a un lado. Tengo algo que hacer. Mientras me abría paso, Leo agarró mi muñeca. Wendy, iré contigo. Incliné la cabeza y sonreí de repente. Está bien. La empresa estaba funcionando muy eficientemente después de mis múltiples ajustes. En menos de una hora, todos los materiales estaban organizados y el equipo de transmisión en vivo estaba listo. Sentada frente a mí estaba una periodista conocida por su lengua afilada. Bajo el enorme logo de la empresa, la periodista, guiada por la opinión pública, hizo algunas preguntas bastante duras. Detrás de sus lentes, sus ojos brillaban. Wendy, basándome en la transmisión en vivo de la señorita Grace esta noche, me gustaría preguntar si es cierto que la señorita Grace tiene cáncer y fue expulsada del hospital bajo tus instrucciones. Sonreí y respondí, todo lo contrario. Saqué un montón de informes. Me temo que la señorita Grace no conoce su propio estado médico tan bien como yo. Hace 6 meses, el doctor sugirió que Grace podía salir del hospital y vivir una vida normal con revisiones ocasionales. Pero Grace seguía quejándose de dolor y ninguna prueba podía explicarlo. Y así, se quedó. Además, el hospital solo informó a la señorita Grace que su cobertura de seguro comercial había expirado y que necesitaba pagar 6,000 yuanes por día por una habitación VIP. No creo que llamar a esto una expulsión sea preciso. La periodista resumió brevemente los puntos clave del informe médico antes de insistir. ¿Parece que Wendy está muy familiarizada con la situación del tratamiento de la señorita Grace? Respondí, sí, porque la señorita Grace no tenía ningún seguro comercial de su madre. Todos los costos del tratamiento, incluyendo los tratamientos estándar fallidos en las primeras etapas, y los posteriores medicamentos CAR de 1,2 millones de yuanes por inyección, junto con las tarifas de su habitación VIP, los he cubierto personalmente. La madre de Grace falleció temprano, así que contraté a un abogado para hacerles creer que su madre la había asegurado. Miré la pantalla, y los comentarios que aparecieron cambiaron completamente de dirección. Dios mío, qué alma tan hermosa,
un bodhisattva viviente, todavía hacen eventos así. Si ganara unos millones, cambiaría de pareja, pero esta chica, tan fresca y dulce, simplemente lo regaló en secreto. ¿Así que hacer dinero era una mentira? Hacer dinero. La familia de Wendy tiene una mansión en nuestra ciudad, la joven es tan humilde, viviendo en la casa rota de ese artista por amor. Maldita sea, ni siquiera puede disfrutar de la vida cómoda. Me encargaré de la confinación del amante si llega a eso. ¿Grace es realmente algo? ¿Alguien le salva la vida y aún piensa en su pareja? Soy la única que nunca le ha gustado. Se siente tan bien ver a una persona que odio finalmente expuesta al mundo. +1. La periodista hizo una pausa por un momento, luego mostró una foto de Grace como supuesta evidencia de mi supuesta infidelidad. Con respecto a las acusaciones de la señorita Grace sobre tu vida privada, Wendy, ¿tienes algo que decir al público? Respondí solemnemente, no quiero caer en la trampa de la autojustificación, pero dado que ha afectado la vida de otros, haré una declaración pública. Expliqué el trasfondo de Fluffy. En cuanto a los incidentes nocturnos, Fluffy había contraído moquillo canino, y hubo varias ocasiones en que pensamos que no lo lograría. La casa de mi asistente tiene varias mascotas, por lo que la sala de estar siempre está bajo vigilancia. Así, los más de 100,000 espectadores de la transmisión en vivo vieron 10 minutos de mí acariciando frenéticamente a un perro. Hermana, soy tu perro, acaríciame, estoy perdida, tan indefensa, wow. Profesor delante, tú. ¿Lo vi mal, o esos dos hombres en el fondo se besaron? Mi asistente tosió incómoda 2 veces y pareció explicar, ese es mi esposo, llevamos 7 años casados. Fuera de cámara, el rostro de Leo se había puesto blanco, su cuerpo se balanceaba ligeramente. La pantalla de comentarios explotó en gritos. Busqué sus nombres en Instagram y vi fotos de la boda. Son perfectos. Tan dulces, me muero de ternura. Este jefe es amable, sin discriminación. ¿Qué empresa es esta? Mountain Group, ¿no ves las letras grandes? ¿Eres ciega? Grace todavía tiene la osadía de acusar a alguien de engañar, mira lo que piensa de su hermano. Siempre que su hermano evita su contacto físico, corta la pantalla. Está viviendo en un mundo de fantasía. La periodista hizo un par de rondas más de preguntas, y gradualmente me relajé. Noté que la cuenta de espectadores seguía subiendo en la esquina superior derecha y comencé a presentar el negocio de la empresa. Una corriente de comentarios, jajaja, pasó. Lo escuché, hermana, no hace falta seguir promoviendo el negocio y expandiéndolo. Hermana, la mujer enfocada en su carrera, pensé que era un lanzamiento de producto. Aquí y allá, había algunos comentarios mordaces. ¿Enfocada en su carrera? Por favor, es solo una cabeza enamorada, dando todo en secreto por un chico, luego entrando en pánico cuando alguien más aparece. El tiempo casi se acababa, así que aproveché para anunciar una donación de 3 millones de yuanes al Fondo de Caridad contra el Cáncer, disculpándome por ocupar recursos públicos. Finalmente, miré directamente a la cámara y dije, la declaración de hoy es simplemente para aclarar los hechos. El señor Leo y yo rompimos pacíficamente hace un mes. El otro hombre en la transmisión en vivo es un socio de Mountain, así que por favor eviten difundir rumores. No tengo rencor personal contra la señorita Grace. La salvé sin esperar nada a cambio, simplemente porque es el único miembro de la familia de mi antiguo amor. En cuanto a Grace, espero que todos se abstengan de acosarla en línea. Se enfermó a una edad temprana, y el proceso de tratamiento fue doloroso. Lo he visto con mis propios ojos. Su vida solo ha girado en torno al hospital y a su hermano, así que sus pensamientos tienden a volverse extremos. Por último, diré esto a todas las mujeres, cuando estás al mando, el mundo es amplio. Espero que todas tengan el valor de cortar pérdidas a tiempo. Una vez que se apagaron las luces, no tuve tiempo de preocuparme por Leo e instruí al departamento de PR a monitorear el sentimiento público en tiempo real. Mi asistente había contactado a una empresa profesional de PR,
que comenzó a transmitir los comentarios destacados e imágenes de memes para guiar la opinión pública hacia el entretenimiento. También organizaron un resumen de los años de actividades caritativas del Grupo Montán. Dado que nuestros productos ya eran de primera, este impulso de PR podría llevar a la empresa a nuevas alturas. Después de terminar todo, me di cuenta de que Leo me había estado observando en silencio todo el tiempo. Cuando salimos, finalmente habló: te devolveré el dinero. Las ventas en línea de la empresa se dispararon después de que comenzó la transmisión en vivo. Miré el informe en mi teléfono: no es necesario, Grace ya lo ha pagado. Me reí y murmuré para mí misma: en este mundo, la atención es dinero. Debería agradecerle a tu hermana tonta. De repente, Leo me abrazó. Me sostuvo con fuerza, como si quisiera fusionarse con mis huesos. Casi me ahogo con su abrazo, su aroma limpio mezclado con el frío invernal entrando en mis fosas nasales. Por un momento, sentí que estaba de vuelta hace 5 años. Caí en los brazos de Leo cuando vino a recogerme después de clase. Se quejaba de mi rostro frío, pero me abrazaba aún más fuerte. Como si aflojaba un poco, yo desapareciera. Leo murmuraba: te amo, repetidamente, como tratando de compensar los 5 años que se habían perdido. Si cada te amo pudiera dispersarse a lo largo de esos 5 años, sería maravilloso. Pero ahora, todos estaban enredados juntos, como un montón de piedras apagadas, pesadas y apagadas, presionando mi corazón, asfixiándome. Luché suavemente, y Leo inmediatamente me soltó. Siempre había sido distante y frío. Pero ahora, la expresión en su rostro parecía la de un niño abandonado, sin saber qué hacer. Extendí la mano para tocar su rostro y sentí algunas marcas húmedas sospechosas. Leo me dejó rastrear sus lágrimas. Bajó un poco la cabeza, indiferente, continuando: te recuperaré. Mi corazón, que había estado latiendo en mi pecho, se sintió como si alguien lo apretara fuertemente y luego lo soltara. El dolor se mezcló con una extraña sensación de alivio. Pensé que siempre tenía mucho que decirle. Incluso durante nuestros momentos apasionados, había imaginado lo que diría si rompiéramos. Prepararía toda una lista, algo casual para este momento, un recordatorio para que cuidara su salud, y dejaría un poco de espacio para la reconciliación. Pero cuando llegó el momento, no tenía nada que decir. ¿Todavía no lo entiendes, Leo? No nos volveremos a ver. Dije suavemente. Adiós. Cuando llegué al restaurante, Jasper miraba casualmente por la ventana, contemplando las deslumbrantes luces de la ciudad desde el piso 100. Fui directa al grano: gracias. Con los ojos agudos de Jasper, sabía que podía detectar la cámara, ni siquiera necesitaba mencionarlo. Las pequeñas empresas de Jasper eran en realidad la renombrada Genshao Capital. Después de que perdoné amablemente a Grace, el equipo legal de Jasper presentó una demanda, exigiendo que Grace se disculpara públicamente y pagara daños emocionales. Después de todo, Genshao no había perdonado a Grace. Aprovechamos la situación y firmamos un acuerdo de cooperación. Jasper sonrió, su confianza irradiaba. Eres demasiado amable, Wendy. Los términos de Jasper eran generosos, aunque había una condición. Quería llamarme Wendy, como lo hacía Lan. Chocamos las copas, y yo le insté: ¿cuál es el final? Jasper parpadeó con ojos coquetos. El final está justo frente a ti. Un poco apresurado, pero dejaba espacio para la imaginación. Decidí darle un 70 de 100. No estaba completamente satisfecha, pero cerca. Jasper levantó su copa. Inclinó la cabeza pensativo y luego añadió: posibilidades infinitas. Levanté mi propia copa y me di cuenta de que la frase reflejaba perfectamente mi estado de ánimo actual. El cristal de la copa tintineó suavemente. Era como dibujar un punto ligero y elegante al final de 5 años de obsesión. El futuro de Yutang se desplegaba justo frente a mí. Por primera vez, disfruté puramente del momento. Miré las brillantes luces de la ciudad. Por las posibilidades infinitas. Historia secundaria de Leo. ¿Por qué le gustaba Wendy?
Leo nunca entendió la pregunta. Conocía a Wendy desde hacía mucho tiempo. En la escuela, todos conocían a Wendy. Había tantos rumores sobre ella, bonita pero superficial, mimada, cambiando de novio más rápido de lo que cambiaba de ropa. Leo la vio por primera vez en un trabajo a tiempo parcial en un café. Ella estaba sentada frente a un chico guapo. El chico la llamaba Wendy, con voz suave y cariñosa. Wendy frunció el ceño con irritación. Terminemos. No me gusta que otros me llamen así. Escapó hábilmente de la situación, como un gatito travieso. Leo fue a limpiar la mesa y encontró que alguien había dejado 200 yuanes debajo de una taza. Más tarde, Leo se dio cuenta de que se encontraba con Wendy constantemente. A veces jugaba con gatos callejeros, a veces hojeaba libros de arte en la biblioteca, o se estiraba perezosamente al sol en el café. A menudo estaba acompañada por un chico guapo. Sin excepción, todos tenían esa expresión tonta en sus rostros. Incluso hubo una vez que Leo vio a Wendy con un chaleco rojo de voluntaria, guiando a un grupo de niños por el campus. Con ese chaleco rojo, parecía una modelo de alta costura, radiante bajo el sol. Leo, usando una máscara, fingió ser un simple transeúnte y se acercó silenciosamente al pequeño grupo. Como alguien que rara vez asistía a clase, Wendy sabía una cantidad asombrosa sobre la historia de la escuela. Cuando uno de los niños tropezó y lloró fuerte, Wendy buscó un pañuelo en sus bolsillos, pero no encontró ninguno. Así que simplemente limpió las lágrimas del niño con la manga. Leo le entregó silenciosamente un pañuelo. La mano suave de Wendy rozó la suya. Murmuró un gracias, pero Leo corrió rápidamente de regreso a su dormitorio, dejando su agradecimiento atrás. Los dormitorios de la escuela eran antiguos, y Leo subió al 6º piso de un solo soplo. Jadeó mientras abría el grifo para lavarse la cara. Al mirarse en el espejo, vio que tenía la misma expresión tonta. Historia secundaria de Leo. La próxima vez que Leo vio a Wendy fue en una exposición de arte en el campus. Wendy se quedó frente a una de sus pinturas por mucho tiempo. Caminó alrededor de ella varias veces e incluso sacó una lupa de su bolsillo. Desde lejos, Leo sintió una inexplicable sensación de exposición. Reunió el coraje para acercarse. Wendy le echó un vistazo rápido, luego levantó la vista y lo miró fijamente por un momento. Leo aclaró su garganta. Hola, soy Leo. Esta es mi pintura. Wendy sonrió y extendió la mano. Hola, soy Wendy. Comenzó a discutir la pintura con Leo, y él se sorprendió al descubrir que Wendy tenía un nivel muy alto de apreciación artística. También le dio una gran alabanza. Antes de irse, Wendy le guiñó un ojo traviesamente. ¿Cuándo me pintarás uno, genio artista? Esa noche, Leo vaciló frente a su caballete por mucho tiempo. Estaba en un ensueño, sin darse cuenta de que había empezado a pintar. Cuando volvió en sí, toda la página estaba llena de Wendy. Wendy, 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 Wendy. Historia secundaria de Leo. Estaba claro que Wendy estaba interesada en él. No lo ocultaba. Más tarde, incluso lo persiguió abiertamente. Esa era Wendy, no le daba vergüenza su amor. Era segura en todo lo que hacía. Leo sentía que debía estar agradecido por su rostro. Pero los intereses de Wendy iban y venían como el viento, al igual que su amplio conocimiento. A Wendy no le gustaban las reglas. Decía, la vida se trata de experiencias. De repente se transfirió a la escuela de negocios, aparentemente para tomar el control de la empresa de su familia. Leo pensó en su propia vida, la enfermedad de Grace y los ahorros que sus padres dejaron, apenas suficientes para sobrevivir. Él y Wendy eran como nubes y lodo. Leo pensó oscuramente que, en lugar de dejar que ella lo consiguiera fácilmente, lo disfrutara unos días y luego lo descartara, sería mejor así. Wendy nunca lo conseguiría. Y siempre pensaría en él. Un poco más. Mucho más. Aunque no podía sostener la mano suave de Wendy, Wendy había sido quemada por la cafetera, todo por él. Leo aplicó lentamente ungüento para quemaduras en su piel,
escuchando sus quejas sobre por qué él aún no había accedido a su solicitud. ¿Cómo podía alguien ser tan parecido a un gatito? Tan lindo que tenía que bajar la cabeza, escondiendo el feo deseo de besarla en su rostro. Casi no puede contenerse, a punto de soltar, está bien. Historia paralela de Leo. Leo no había sido bueno con Wendy. Él lo sabía. El ambiente en casa nunca le enseñó a amar y naturalmente creció sin saber nada al respecto. Incluso con solo Grace como familia, se sentía más como una responsabilidad que como amor. Estaba sin palabras, siempre preocupado de decir algo mal y que Wendy lo dejara. Al ver a Wendy reír y conversar con otros, la amargura y los sentimientos retorcidos en su interior casi lo consumían. No podía soportar encontrarse con los amigos y la familia de Wendy. De hecho, cuando Wendy lo llevó por primera vez a conocer a sus amigos durante una comida, él fue. Wendy sonrió con los ojos entrecerrados como si estuviera mostrando un tesoro raro. Este es mi novio. Guapo, ¿verdad? Todos respondieron con felicitaciones, diciendo que eran una pareja perfecta, talentosos y hermosos, una unión hecha en el cielo. Pero Leo no pasó por alto las miradas discretas que se intercambiaban, las miradas secretas. Cuando fue al baño durante la comida, escuchó a dos personas hablar, ¿en serio, Wendy? Traer a alguien con quien solo está jugando en público. Otra persona lo desestimó, Wendy se recupera rápido, pronto tendrá uno nuevo. Leo sabía que no era suficiente para Wendy. Sabía que Wendy solo jugaba con él, pero lo aceptaba. Simplemente no quería escuchar las palabras, el próximo, salir de sus bocas. Wendy no entendía por qué, y dejó de preguntar. Su trabajo se volvió más ocupado, y ya no tenía tiempo para sus amigos de vino y cena. Era demasiado joven, y la gente debajo de ella no la respetaba. Wendy se frustró. Tenía más obligaciones sociales que no podía evitar. A veces, cuando llegaba a casa, estaba medio ebria, apoyada en su joven y apuesto asistente. El asistente era tan joven, tan guapo, con ojos incluso azul claro, justo como el tipo que Wendy había gustado alguna vez. Leo se volvió loco de celos. Pero ella parecía tan cansada, así que Leo tragó sus acusaciones. Y más cosas se acumulaban, como una espina de pescado atorada en su garganta. Eventualmente, discutieron. Por primera vez, Leo se quedó mirando la caja de mensajes toda una tarde, escribiendo y borrando palabras una y otra vez. Finalmente, Wendy llamó. Su tono era como siempre, preguntando cuándo vendría a casa. Casa. Leo repitió esa palabra en su mente, saboreándola, como si tuviera una dulzura tangible. Tenía un hogar con Wendy. La casa fue comprada por Leo, y Wendy nunca se había quejado de que fuera pequeña. No le gustaba tener extraños, así que personalmente se aseguró de que la casa fuera acogedora y cálida. A veces, cuando se despertaba, encontraba a Wendy acostada en sus brazos, con la luz del sol entrando por la ventana panorámica, proyectando un borde dorado sobre el cabello fino y translúcido de su rostro. Tenía la ilusión de que ya estaban casados. Pero sus problemas nunca se resolvieron realmente. Leo se acostumbró cada vez más a la cabeza baja de Wendy. Incluso si ella realmente tuviera a alguien más, solo bajaría la cabeza por él. Debería estar satisfecho, ¿verdad? Pero en el fondo, nunca se atrevió a creer que Wendy podría amarlo, solo a él. Wendy quería que conociera a su familia, pero él sabía exactamente cómo se sentían con él. Si solo lograra tener un poco más de éxito, cambiaría todo. Aquella noche en la habitación del hospital, los fuegos artificiales que él miraba distraído en realidad fueron organizados por Wendy. Originalmente, se suponía que los verían juntos. Pensó que si se ausentaba una vez, Wendy dejaría de obligarlo a conocer a su familia. Debería haber estado bien, ¿verdad? Wendy a menudo olvidaba la hora, dejándolo con una mesa llena de comida fría. Después de decir esa cosa, inmediatamente se arrepintió. Su intuición le decía que algo se había roto. Finalmente, hubo un destello de luz y todo terminó. Wendy no se llevó nada. No quería nada de esa casa, y tampoco lo quería a él.
Realmente no tenía que conocer a su familia nunca más. No fue hasta más tarde que Leo se dio cuenta de cuánto había hecho silenciosamente por él. El seguro comercial inesperadamente generoso que tenía Grace, su camino inusualmente fluido como artista. Incluso la familia de Wendy ya había arreglado un futuro perfecto para ella, donde su vida podría haber sido despreocupada. Leo vio a Jasper llevando a Wendy a casa. Se veían tan armoniosos, tan bien emparejados. Los ojos del hombre brillaban, y Leo reconoció esa mirada. Era el tipo de mirada que había estado deseando tanto tiempo. Quiso golpear al hombre en la cara. Pero ahora, ¿qué derecho tenía? Leo se sintió como la persona más tonta del mundo. Sus pinturas se volvían cada vez más famosas, alcanzando precios increíblemente altos en subastas. Siguió pintando a la misma persona, amable, enojada, abstracta, surrealista, bañada en luces y sombras. Pero nunca volvió a ver a la persona de sus pinturas. Ella aparecía en su lienzo, en los periódicos, en la televisión, en la pantalla. Pero nunca volvería a estar en sus brazos. Nunca miraría atrás. Wendy nunca se arrepintió. Diario de Jasper, extracto, 12 de julio, 2×1. El anciano dijo que su viejo amigo tiene una hija y quiere que la conozca. ¿En qué época estamos? Matrimonios arreglados. No voy. 14 de julio, 2×1. ¿Me rechazaron? Ni siquiera miraron mi foto, no lo acepto. ¡Qué hada! 18 de julio, 2×1. Es verdad. Es un hada. ¿Qué debo hacer? Debería haber insistido en conocerla aunque significara ser persistente. Me gustó a primera vista. Lan me habló de ella, y somos tan parecidas. Creo que realmente nos llevaríamos bien. Pero ahora solo seré el pequeño ratón del anciano cuando regrese. Olvídalo, si está destinado a ser, sucederá. 20 de noviembre, 2×1. Escuché que Wendy ahora tiene novio. Ella es la que lo persiguió. Este tipo no tiene gracia ni buen gusto. ¿Y yo? No lo creo. 17 de septiembre de 2022. El pequeño ratón se está saliendo cada vez más de control. Competencia justa, si no puedes ganar, no puedes ganar. Pero, plantar una bomba en mi auto. ¿No es un poco demasiado? Y la bomba era de mala calidad. Desde lejos, hubo un fuerte estallido. Me asustó. Ni siquiera conocía a Wendy todavía. Escuché que ya ha ascendido a las altas esferas de Yután. Cada vez que el anciano la menciona, no puede dejar de elogiarla. Si pudiera controlar su cinturón, no tendría que estar tan limitado en todo. ¿Por qué Wendy no ha terminado aún? Tal vez debería preguntarle a Lan, ella guarda más rencor que yo. 23 de diciembre, 2023. Fui hechizado para regresar al país por un baile de máscaras. Lan dijo que Wendy asistiría. Se veía bien, incluso con máscara. Inventé una identidad para mí, diciendo que era un aficionado a los deportes extremos, temiendo que me reconociera y fuera incómodo. Hablar con ella me hizo tan feliz. Aunque fuera solo por un momento. Pero sentí que ella no estaba feliz. Wendy, puedes romper. Realmente no puedo cruzar la línea moral. 7 de diciembre, 2024. El año pasado no aplasté al pequeño ratón, pero este año me dio una gran sorpresa. Contrató a un sicario. Aunque sobreviví, me dispararon 2 veces. Disfruta tus 300 años en prisión, pequeño ratón. Pensé que iba a morir. Todo lo que podía pensar era cómo, si me hubiera concentrado en excavar los cimientos cuando regresé al país, no me habría importado la moral. Ese pintor obviamente no sabía captar una indirecta. Las fotos públicas recientes de Wendy han sido agotadoras. Se nota solo al mirarlas. Y también las quejas de Lan. 24 de julio, 2025. Finalmente terminé de arreglar todo y regresé al país. 28 de julio, 2025. Ella rompió con él. Incluso se comió el desayuno que hice.
Lan fue tan obvia al emparejarnos. ¿Cómo puede mi hermanita ser tan despistada? 20 de agosto, 2025. Su manera de manejar las cosas fue incluso mejor que la mía. Wendy es tan inteligente. Me gusta. Me preocupaba un poco por su ex, pero ese tipo no se organiza. Ninguna amenaza allí. Pero el amor no es lógico. ¿Y si Wendy solo le gusta a él? Está bien. Tengo confianza. 25 de agosto, 2025. Posibilidades infinitas. Wendy no me miró cuando chocamos las copas. Lo sé, el amor es solo una pequeña parte de su vida. Esperaré el día en que quiera empezar de nuevo. Tal vez sea mañana. Ese es el encanto de la vida, cada día es un desconocido completamente nuevo. Espero con ansias esa posibilidad de pasar tiempo con ella.